Federación de Trabajadores de ANCAP levantó la ocupación que mantenía desde esta mañana en la planta de La Tablada, luego que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los convocara a una instancia tripartita de negociación que tendrá lugar hoy a la hora 14. El sindicato reclama mayor ingreso de personal frente a una situación de mínimos históricos que atraviesa la empresa estatal. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, neblinas, los vientos soplando del sureste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora. Y estamos ya a 1 grado de llegar a la máxima, porque 13 grados es la máxima que está anunciando Inumet para esta jornada. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Andrés Cheveste, entre Guardia Oriental y Enrique García Peña, hay un corte total. Esto se va a extender hasta el 30 de agosto. Grito de Ascencio entre Millán y Joaquín Suárez, también otro corte total hasta el 30 de agosto. Y Juan Spickerman entre Gregorio Funes y Belgrano, otro corte total, en este caso hasta el próximo 10 de agosto, hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El senador Álvaro Delgado presentó renuncia a su banca en la Cámara Alta para dedicarse exclusivamente a su responsabilidad como presidente del directorio del Partido Nacional. Con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, la Cámara de Senadores aprobó la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, para recibir explicaciones y fundamentos de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El interpelante será el senador Sebastián da Silva. El vicedirector ejecutivo del Instituto Uruguay 21, Martín Mercado, dijo a MBD Noticias que el presupuesto del organismo se redujo en 35% desde el año 2020 y anunció que se está trabajando con el Ministerio de Economía con el objetivo de recuperar el nivel de asignación presupuestal anterior. La industria nacional no tiene un crecimiento acorde a la necesidad del país. Hay incertidumbre y problemas de competitividad en el sector, dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García. El alcalde del municipio C, Damián Salveto, destacó que el tercer nivel de gobierno está muy involucrado en el plan integral de limpieza y gestión de residuos que las autoridades departamentales presentaron este lunes a la Junta Departamental. Crece la escalada de tensión entre Estados Unidos y Rusia luego de que Moscú anunciara que abandona las restricciones sobre misiles de corto y mediano alcance en respuesta al amenazante despliegue de submarinos nucleares decidido por el presidente Donald Trump ante supuestas amenazas rusas y la falta de voluntad de Vladimir Putin de terminar con la guerra en Ucrania. Inicio del informativo recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado, está en el aeropuerto de Carrasco, hay novedades en materia de turismo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Así es, importantes novedades anunciadas hace apenas minutos aquí en el aeropuerto de Carrasco, referidas a la conexión aérea doméstica en Uruguay, un acuerdo entre el Ministerio de Turismo, Panair y Aeropuertos del Uruguay, que hace referencia justamente a vuelos dentro del país. Pero para conocer más de estas novedades estoy justamente con el Ministro de Turismo, con Pablo Meloni, a quien le pido primero que nos comente justamente estos anuncios que se hicieron hace minutos. Bueno, muchas gracias. Saludo a Rosina ahí en estudio. Sí, bueno, nosotros aumentamos a través del acuerdo, como decías tú, con Panair y Aeropuertos del Uruguay. Se aumentó la frecuencia semanal de los vuelos hacia Salto, se incorpora un vuelo más los días domingos y también se va a abrir la ruta Montevideo-Rivera con 2 vuelos semanales. Una ruta muy esperada desde hace tiempo que finalmente se concreta, la de Rivera. Sí, como decíamos cuando hicimos el anuncio recién, esto es una política de Estado, una política que ha trascendido las administraciones. Recordemos que el acuerdo con Panair se hizo en la administración anterior, nosotros lo continuamos, estamos aumentando la frecuencia, por lo tanto esto es una política de Estado que trasciende las administraciones, eso es importante recalcarlo. Y el vuelo a Rivera sí, es un vuelo largamente anhelado,
no solo por el destino de Rivera en sí, sino porque es un destino binacional, con la importancia que eso tiene para el turismo y para las actividades económicas en general. ¿Y cuáles son las expectativas respecto a la conectividad aérea regional y sobre todo cuáles son las prioridades justamente de atraer turistas? ¿Desde qué lugares? Bueno, como lo decíamos recién, nosotros tenemos cifradas de esperanzas de poder aumentar la conectividad regional en el corto plazo. Estamos trabajando en ese sentido. Como decíamos recién, agradecemos la paciencia que tienen los operadores para dejarnos negociar en ese sentido. Y bueno, nosotros apuntamos esencialmente al sur de Brasil, de San Pablo hacia el sur, con 51 millones de personas viviendo ahí, y también apuntamos al oeste de Argentina, en particular desde Rosario, Córdoba hacia el oeste. Y me comentaba antes de la nota de que se prevé una baja en la cantidad de cruceros que lleguen en esta temporada, pero no en cuanto a la cantidad de cruceristas. Fue anunciado en su momento por los operadores cruceristas, sí va a haber una baja en la cantidad de cruceros. Esperemos que no en la cantidad de cruceristas. Veremos cómo se desarrolla la actividad. ¿Y qué se puede esperar en cuanto al turismo esta región? Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Asia. Bueno, ahí tenemos un problema serio con la conectividad con Estados Unidos, debido fundamentalmente a la escasez de aeronaves. Esperemos recuperarlo. Respecto a Europa hemos tenido un incremento. Esta región hablemos también extra-Mercosur, estamos hablando por ejemplo de Colombia, donde hemos tenido un crecimiento importante. Por lo tanto, en este primer semestre hemos crecido en el turismo receptivo y esperemos seguir creciendo en lo que sigue del semestre que viene. Y por último, ministro, semanas de definiciones en cuanto al presupuesto, nada menos. ¿Qué espera el ministerio para este quinquenio? Bueno, estamos recién terminando con todo el equipo, con todo el Consejo y el presidente también, el mensaje presupuestal. Nosotros esperemos al final del periodo lograr por lo menos el presupuesto que teníamos en el 2019. Estamos trabajando en ese sentido, hay un esfuerzo grande. Quiero destacar no solo la buena voluntad de nuestro ministro de Economía, sino del presidente también. Y bueno, esperemos que a partir del mensaje y lo que apruebe el Parlamento, tener ese reflejo al final del periodo. Me decía que prevén tener el mismo nivel del 2019. ¿En cuánto bajó porcentualmente ese presupuesto? En términos reales, un 26%. Ministro, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a usted y saludo a la barra ahí en el estudio. Rosina, eran las palabras del ministro de Turismo, Pablo Menoni, aquí con este importante anuncio. Se suma una nueva línea, o digamos un nuevo vuelo a Salto y comienza finalmente la línea a Rivera. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Otros temas: la Federación de Trabajadores de ANCAP levantó la ocupación que mantenía desde esta mañana en la planta de La Tablada, luego que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los convocara para una instancia tripartita de negociación que va a ser hoy a la hora 14. El sindicato reclama mayor ingreso de personal frente a una situación de mínimos históricos que atraviesa la empresa estatal. Resolvimos una propuesta de acuerdo que se la mandamos el viernes al directorio, poniendo conocimiento a Industria y Trabajo. Bueno, el directorio no tuvimos ninguna respuesta, pero ni gracias por el correo, nada. Y eso un poco motivó, bueno, esta ocupación del martes, que evidentemente tiene visibilidad y generó movimientos. A grandes rasgos, lo que nosotros estamos planteando, obviamente, es ingreso de personal, porque estamos en mínimos históricos. Tenemos compañeros y compañeros que, sobre todo en Portland, que no tienen posibilidad de descansar porque no hay gente. ¿Cuántas personas en concreto ustedes estiman que deberían ingresar para que ANCAP funcione de forma óptima? Bien, nosotros no manejamos un número puntual porque eso implicaría también analizar lugar a lugar, cómo se trabaja. Pero sí decimos que en los últimos 10 años perdimos alrededor de 800 puestos de trabajo. O sea, 800 vacantes que se eliminaron, que hoy podrían estar ocupadas y mejorando la calidad del trabajo. Ese es un número concreto que lo tenemos. Usted dice que el proyecto de presupuesto mantiene para ANCAP el presupuesto del quinquenio anterior. ¿De cuánto debería ser ese refuerzo? Bueno, en lo que tiene que ver con personal, sí, mantiene el rubro presupuestal para 2.409 funcionarias y funcionarios, que en realidad nunca vas a tener ese número, porque también se hacen reestructuras, también se hacen otras cosas con ese rubro, entonces nunca va a llegar a ese número. Estamos planteando de que al menos la OPP le permita tener a ANCAP presupuesto para unos 2.600, 2.700 funcionarias y funcionarios que permita mejorar la situación. Es una jornada con noticias también a nivel parlamentario. De mañana hubo noticias y las habrá de tarde. De todo eso nos va a hablar nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti también.
No había nadie. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto, mucha agenda parlamentaria aquí en el Palacio Legislativo y estamos a minutos de que comience a sesionar la Comisión Especial de la Asamblea General encargada de la designación del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Estamos con la presidenta de esta comisión, la senadora Constanza Moreira. Gracias por estos minutos. Hoy se designa un nuevo integrante para el directorio de la institución. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, la expectativa es que podamos en la Asamblea General de hoy, por 2/3, ya nombrar a quien cubrirá la vacancia dejada por la renuncia de Legnani a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La primera vacancia que tuvimos fue la renuncia de Tyler, pero allí la renuncia fue una renuncia como con más tiempo, tuvimos un proceso un poquito más largo y quien acaba de ser investida para este cargo, la doctora Mariana Mota, asumió el jueves de la semana pasada y hoy ya está venciendo el plazo para terminar el proceso para cubrir la vacancia de Legnani. Teníamos 6 candidatas presentados en esta instancia. En el día de ayer el doctor Óscar López Goldaracena presentó la renuncia, así que estamos con 5 candidatas con excelentes currículums, todas las personas que se presentan, Mariana Chugar, Changala, Petit, estoy tratando de acordarme de memoria, la memoria no es lo mío, Petit, Bruno y Ana Agostino. Estos son los 5 candidatos que se están presentando hoy. Como me adelanto a tu pregunta, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, en particular, los votos del Frente Amplio, de mi partido del Frente Amplio, van a ir para los 5 candidatos que se presentan y muy especialmente para aquellos candidatos además que tienen una gran presentación por parte de las organizaciones sociales, claramente Agostino, Changala, Achúgar, y Petit han sido candidatos presentados por muchísimas organizaciones, más allá de que los currículum de los 5 sean buenos, o sea que vamos a tener una primera votación en la que los votos van a ir más divididos y no se va a llegar a 2/3. Y en la segunda votación sí vamos a llegar a 2/3 porque allí el Partido Colorado presenta el nombre de Petit, lo acompaña el Partido Nacional y allí entonces el Frente Amplio también va a acompañar el nombre de Petit. De hecho, Petit se presenta también acompañado por legisladores de los 4 partidos y allí esperemos, si todo sale bien, que el acuerdo de los 2/3 tenga lugar entonces en la segunda votación y con esto daríamos por cerrado el proceso de el llenado de vacantes que se producen por la renuncia de ambos directores, de Wilder Tyler y de Legnani, y la institución en los 2 años que le quedan de actuación hasta su renovación total, que será en el 2027, pueda funcionar a pleno. Moreira, otro tema que tiene pendiente trabajar esta comisión es las denuncias que han trascendido, que se han presentado en contra de la presidenta de la institución, justamente Carmen Rodríguez. Esto es otro asunto a tratar por parte de la comisión. ¿Cómo se va a manejar? Este tema no es de tan sencilla resolución porque la comisión, como su nombre indica, la comisión bicameral es para la elección de miembros el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, o sea, no estaba previsto que tomara parte en la denuncia, a pesar de lo cual, cuando llega presentado por la misma institución el expediente, esta comisión es la que toma conocimiento del expediente. Hay una discusión allí en las primeras sesiones de la comisión sobre si esta comisión es la que tiene que funcionar como tribunal de alzada en el caso de la denuncia, porque está la denuncia aprobada por el directorio de la institución, pero no se sabe esa denuncia qué sanción tiene, si tiene sanción, en fin, porque es una situación inédita para la ley. Como la comisión depende del Parlamento,
la propia comisión manda la denuncia al Parlamento para que el Parlamento proceda. En el caso de la denuncia, como bien entienda. Entonces, lo que está en discusión es si es esta la comisión la que debería proceder con el tema de la denuncia o hay que nombrar una comisión especial. Entonces allí pedimos informes de la Cátedra de Derecho Administrativo, de la Cátedra de Derechos Humanos, de Asuntos Legislativos, y en la próxima sesión de la comisión, que va a ser el jueves 19 de agosto o algo así, nosotros vamos a mirar todos esos informes y vamos a determinar si la comisión sigue su rumbo trabajando con esto o si llamamos a una nueva Asamblea General para nombrar una comisión que entienda en el caso de la denuncia, que además tiene otros antecedentes, otras circunstancias que acompañan esto, que es la presentación que hace ante GANRI la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la respuesta de la Institución Nacional de Derechos Humanos a lo que presenta la Asociación de Funcionarios. Bueno, son unas cuantas cosas y tenemos que establecer bien el procedimiento a realizar, puesto que en este periodo se dispararon una gran cantidad de situaciones que la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos lamentablemente no tenía prevista. Así que, a mi entender, solo soy presidenta por este año. Esta comisión debería, u otra comisión, pero deberíamos modificar esa ley teniendo en cuenta la experiencia que vivimos y pensando que en el futuro puedan vivirse experiencias similares. Entonces hay que establecer un mecanismo claro de qué pasa cuando hay una situación de acoso laboral, cuando hay una violación a los derechos humanos por parte de una persona que integra la dirección. Bueno, eso no está previsto. Hay que mejorar el trámite para el llenado de vacancias, que tampoco estaba previsto. En fin, hay que ir adecuando la ley en función de las experiencias que esta institución, que es muy joven, digamos, no había pensado en experimentar. Senadora, le cambio de tema brevemente para cerrar. El plenario del Senado acaba de aprobar un proyecto que apunta a establecer las brechas de género tanto en el sector público como en el privado. ¿De qué se trata esta iniciativa y qué importancia tiene? Bueno, la iniciativa viene del periodo anterior, se presentó en Cámara de Diputados en el 2022 y allí fue aprobada, pero luego se archivó, y es instalar una nueva medición de las brechas salariales de género a partir de la información que tiene el Banco de Previsión Social, que es el gran banco de datos laborales de nuestro país, y los organismos de la Seguridad Social. Nosotros ya tenemos una medición de brecha, que es la medición que se hace a través de la encuesta de hogares, pero esta nos da el dato directo. Y la idea es tener anualmente un reporte de las brechas salariales de género, que además podamos tener el reporte discriminado por empresas, discriminado por rubros, discriminado por rama de actividad, por público-privado. ¿Para qué? Para focalizarnos entonces en políticas que tiendan a reducir la brecha salarial dependiendo del lugar donde ésta se produzca. El proyecto es aprobado por unanimidad porque, bueno, la idea de la política con evidencia es una idea que ha ganado cuerpo con esta expresión en estos últimos años. A mí me gusta mucho la palabra, que quiere decir que cuando uno construye una política social, de la misma manera que cuando construye una política económica o una política sanitaria, lo tiene que hacer basados en la evidencia empírica. Esto le da un pequeño reconocimiento a las ciencias sociales de que no podemos hacer política basada en nuestros deseos, aspiraciones o en nuestras preocupaciones inmediatas. Hay que hacer política basado en la evidencia que la información y las ciencias sociales indican. Y esta idea de racionalizar la política implica que tenemos que contar con buena información.
Y esto es para contar con buena información sobre algo que a veces se cuestiona. Dice, hay diferencias salariales entre hombres, pero claro que hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero para mí es fácil decirlo porque yo me ocupo de esto desde hace 20 años, hay gente que hace 50 años que se ocupa de esto, bueno, pero no todo el mundo, entonces es poner al alcance de todas las personas la información sobre la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres por el mismo trabajo, sea porque los lugares donde trabajan mujeres siempre se gana menos, cuidados, servicios personales, docencia, salud, sea porque las mujeres no pueden ascender a puestos de jerarquía, solo por dar un ejemplo, el 70% de los cargos políticos son hombres, o sea, no existen rectoras mujeres en la Universidad de la República, sea porque las mujeres no pueden acceder a jerarquías, o sea porque el trabajo no remunerado de las mujeres les impide consolidar una carrera laboral. Muchísimas gracias. La palabra de la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, en el marco de la aprobación de este proyecto sobre brechas de género y de cara, como decíamos, a la sesión en la que se votará al nuevo integrante del directorio de la Institución de Derechos Humanos, que, como ya ha trascendido por una cuestión de votación, podemos adelantar que va a ser Juan Miguel Petit, hasta ahora comisionado parlamentario penitenciario aquí en el Parlamento. Muy bien, Abril, muchas gracias. Y seguimos con noticias del ámbito parlamentario, porque el senador Álvaro Delgado presentó hoy renuncia a su banca allí en la Cámara Alta para dedicarse exclusivamente a su responsabilidad como presidente del directorio del Partido Nacional. Vengo a hacer lo que debo para poder servir mejor desde donde quiero, dijo Delgado al fundamentar su renuncia. Hoy comparezco a este Senado con una resolución que nace de ambas, de la convicción y del deber. Vengo a hacer lo que debo para poder servir mejor desde donde quiero. Vengo a renunciar a esta banca, luego de haber sido honrado con la designación como presidente de mi partido, una función que exige entrega plena, vocación de articulación y total dedicación. Dejo la banca, pero nunca dejamos la causa. Wilson decía, lo que da la fuerza no es el cargo, es la causa. Y es así, intacto el espíritu que siempre tuvimos, con el cual siempre actué desde esta banca, el de servir con responsabilidad, con respeto institucional, con vocación de diálogo. Recibo también mi nueva responsabilidad con la convicción de fortalecer a los partidos, es también una forma de fortalecer a los fines republicanos que aquí defendemos. Son los partidos los que estructuran el sistema representativo, canalizan el debate de ideas y hacen posible la construcción de la mayoría que sostienen nuestras leyes y las políticas públicas. Con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, la Cámara de Senadores aprobó la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, para recibir explicaciones y fundamentos de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El miembro interpelante va a ser el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional. En esta legislatura va a ser la primera vez que se haga uso del artículo 119 de la Constitución. Es específicamente por la compra de la estancia María Dolores, por eso hemos sido absolutamente precisos en enmarcar cada uno de los padrones. A nuestro entender, el pueblo uruguayo merece saber la bondad, la legitimidad, el desarrollo productivo, la planificación de una inversión de estas características, y en ese sentido es que agradecemos mucho a los integrantes del Partido Nacional y los integrantes del Partido Colorado por haber acompañado esta moción. Reitero, no es una interpelación para hablar de colonización, sino para hablar de la inversión más grande que está por hacer el gobierno del presidente Yamandu Orsi. Muchas gracias.
El vicedirector ejecutivo del Instituto Uruguay 21, Martín Mercado, dijo a MBD Noticias que el presupuesto del organismo se redujo en 35% desde el año 2020 y anunció que se está trabajando con el Ministerio de Economía con el objetivo de recuperar el nivel de asignación presupuestal anterior. En esta jornada, más de 70 empresas uruguayas de alimentos y bebidas se reunieron con representantes de empresas internacionales en una ronda de negocios organizada justamente por Uruguay 21 y la Cámara de Industrias del Uruguay. En estos primeros meses estamos abocados en estos precisos instantes en la elaboración del presupuesto quinquenal, con un foco fuerte, como siempre, en las pequeñas y medianas empresas, que es nuestro principal trabajo, trabajar para la internacionalización de estas empresas, buscar nuevos mercados y trabajar con sectores no tradicionales, que es el fuerte de Uruguay 21. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, apuntamos a tratar de volver a lo que tuvo Uruguay 21 previo a la ley de presupuesto 2020, pero estamos en plenas negociaciones e intercambios. Previo a 2020, dice usted, ¿hubo un retroceso en materia presupuestal en el último quinquenio? En la ley de presupuesto 2020, el presupuesto de Uruguay 21 se redujo un 35%. Esa es la realidad, el crédito presupuestal actual. Y en estos momentos, reitero, estamos en conversaciones prácticamente diarias con las distintas agencias y con el Ministerio de Economía. La industria nacional no tiene un crecimiento acorde a la necesidad del país, hay incertidumbre y problemas de competitividad en el sector. Esto lo dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García. En ese sentido, estas declaraciones fueron realizadas en el marco de una ronda de negocios internacional que fue organizada por Uruguay 21, que, como decíamos, reunió a más de 70 empresas uruguayas, productoras de alimentos, bebidas, con compradores estratégicos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Lo que nosotros notamos es lo mismo que viene anunciando o viene viendo el actual gobierno y ha comentado en reiteradas ocasiones, que vemos que el sector industrial en sí, el núcleo duro, sacando las zonas francas, no tiene un crecimiento acorde a la necesidad que tiene el país. Entonces vemos con gran preocupación esa línea permanente que tiene la industria y bueno, eso es lo que veo en este momento, ¿no? Como hay mucha incertidumbre en el sector industrial. ¿A qué se le atribuye que no haya un crecimiento acorde al crecimiento de la industria en sí? Bueno, básicamente para mí es un problema de competitividad, ¿no? Nosotros, lo que produce la industria, el 50% tiene como destino la exportación, entonces quiere decir que para que la industria crezca tenemos que exportar cada vez más. Y eso es posible si el país, si la industria es competitiva, ¿no? Y tenemos problemas de competitividad. García consideró que el cierre de varias industrias se debe a los problemas de competitividad y se necesitan más medidas para mejorarla. Dijo que espera que se incluya a la industria nacional en el proyecto de ley referido al comercio en frontera, porque sería ilógico que eso no ocurra. No entiendo la discusión, o sea, no hay otra posibilidad. No, sería una discusión totalmente absurda. ¿Beneficiar a los productores brasileros? ¿Cuál sería el objetivo? Si vos no me dejás vender lo mismo que un productor brasilero en zona de frontera, no me dejás vender en igualdad de condiciones, ¿cuál sería el objetivo de la medida? ¿Beneficiar a la producción brasilera por sobre la producción uruguaya? No, la verdad sería totalmente ilógico. Volvemos al Parlamento. Ya hay repercusiones de la decisión del Partido Nacional y Partido Colorado de interpelar al ministro de Ganadería, Alfredo Frati. ¿Cómo estás, Abril? Adelante. Gracias, Rosina. Sí, ese es uno de los puntos, pero además la Cámara de Senadores está votando en este momento, está próximo a votar la aprobación del programa Uruguay Impulsa, hasta ahora conocido como los Jornales Solidarios, que funcionan en todas las intendencias del país, un proyecto que ingresó esta mañana de urgencia aquí al Parlamento y pasará luego esta tarde también del mismo modo a la Cámara de Diputados. Estamos con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, para que nos cuente un poco más sobre esta iniciativa. ¿Qué implicancias tiene Uruguay Impulsa? Bien, el proyecto de ley fue incorporado en la sesión de hoy por la vía de la urgencia. No pasó por comisión porque viene con alto
con un proceso de intercambio y de diálogo importante, implica en la realidad de nuestro país, mientras haya vulnerabilidades hay que tener en cuenta que hay que tomar decisiones públicas que traten de atenderlas. O sea, nosotros tenemos 17%, más del 17% de hogares que están debajo de la línea de pobreza y el 11% de esos hogares, que inclusive algunos de ellos tienen trabajo, están con situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, este programa trata de atender esas realidades, teniendo en cuenta la experiencia que ha habido a lo largo de mucho tiempo. Si bien los jornales solidarios después de la pandemia tuvieron un impacto importante porque su primer programa generaron 15.000 puestos de ocupación ante una situación muy compleja que vivió el país, pero ya se venía de hacía por lo menos 20 años con experiencias de impacto de trabajo que implica gente con determinada remuneración cumpliendo tareas específicas laborales. En este caso, tiene modificaciones. ¿Y cuáles son? Bueno, estamos hablando de un programa de trabajo protegido, es un compromiso de 4 meses de relación de las personas que van a ser sorteadas. Los cambios son, en vez de cumplir como cumplían jornadas de 8 horas por 15 días, ahora son jornadas de 6 horas durante todo el mes, porque algo de lo que se vio en los programas anteriores, la importancia de la regularidad y el hábito de tener relación con un compromiso laboral. Se incorpora también obligatoriamente un 20% de la carga horaria de formación. Y ahí el INEFOP establece cursos que impliquen nuevas habilidades a las personas, según los lugares, qué tipo de conocimientos pueden adquirir en esos 4 meses. Hay experiencia en los jornales solidarios anteriores positiva, en Florida, Montevideo, cursos rápidos de electricidad, albañilería o cursos digitales, generaron que las personas se fueron con nuevos conocimientos. Y el otro componente que se incorpora, viendo cuáles fueron en el programa anterior la mayor deserción, a las mujeres jefas de hogar con niños de 0 a 3 años, la carga horaria es de 4 horas y el componente salarial pasa a 20.000 pesos, de 12 a 20.000 pesos, ¿no? Y se crea una coordinación nacional donde los sorteos se centralizan y se crea un grupo de coordinación entre el Gobierno Nacional, OPP, Ministerio de Trabajo, MIDES e Intendencia para la determinación de los cupos por cada departamento y también la definición de los lugares donde se generan el trabajo. Entendemos que este programa contempla dificultades que pueden haber habido en la aplicación de los otros programas. Son 5.500 personas que no tengan ningún tipo de ingreso, ¿verdad? Y bueno, y que van a poder inscribirse a través de la página web cuando queden habilitados, cuando este proyecto sea ley y se establezca, digamos, por parte de los cometidos que deja la ley, el grupo de trabajo para la instrumentación del mismo. Justamente eso le iba a consultar. La idea es que este proyecto quede aprobado hoy. ¿Cuándo estarían disponibles las inscripciones y cuál es el universo al que va a abarcar? Bien, hay unanimidad de los diferentes bancadas parlamentarias. El Senado lo estamos votando ahora, por de acuerdo a los planteos de los diferentes senadores, va a ser por unanimidad. Diputados ingresará mañana, donde pretendemos que también mañana sea aprobado. Y bueno, después de la promulgación se instrumentará de manera rápida los aspectos que la ley contempla del grupo de trabajo y después la comisión sectorial que ratifica las definiciones de trabajo entre los intendentes y el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. La palabra del senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, en el marco de la aprobación de este nuevo programa Uruguay Impulsa, que va a ser de forma ampliada la continuidad, decíamos, de los jornales solidarios que vienen funcionando desde la última administración en todas las intendencias del país. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que hay acuerdo entre la empresa COPSA y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de esta empresa. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció que se acordó un plan de pagos tras el conflicto que provocó que la semana pasada se diera un paro general en el transporte. De la negociación participaron los Ministerios de Trabajo, de Transporte, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte y la Asociación de Trabajadores
de COPSA. El pago se va a realizar en 3 cuotas. El 50% del salario de julio se abonará el 11 de agosto, el 25% el 15 y el otro 25% va a ser pago el 26 de este mismo mes. Muy bien, avanzamos con la información y les contamos que el edil Juan Ignacio Abdala del Partido Nacional envió una moción a la Intendencia de Montevideo pidiendo el cierre del casino municipal. Abdala asegura que desde el año 2021 el casino viene costando más de 400 millones de pesos y propone trasladar a sus trabajadores y trabajadoras a otras reparticiones y además instalar en su lugar un centro de rehabilitación de adictos. Nosotros le hemos planteado mediante una moción al intendente de Montevideo que cierre el casino municipal en virtud y en función de las pérdidas que tiene. El casino municipal desde el 2021 nos viene costando más de 400 millones de pesos a todos los montevideanos, más de 80 millones por año. Eso se suma a que hoy la Intendencia de Montevideo no tiene motivo para gestionar un casino, no hay ningún motivo aparente por lo que la comuna tenga que gestionar el casino, y se potencia también con que la Intendencia de Montevideo hoy no tiene un plan y a nuestro juicio tampoco hay una intención de que haya un plan, de que el casino municipal deje de ser deficitario, se revierta la situación y empiece a dar ganancias para la Intendencia. En ese sentido hemos solicitado, como lo hicimos en campaña electoral, el cierre del casino con 2 subpropuestas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, que los funcionarios del casino municipal, que hoy prestan funciones allí, sean trasladados a otras áreas funcionales de la Intendencia, por supuesto sin perder ningún derecho laboral ni el nivel salarial que ostentan hoy. Y en segundo lugar, proponemos también darle otro uso a la locación y nosotros pusimos el ejemplo y lo que proponemos concretamente es la instalación de un centro de rehabilitación de adicciones donde hoy funciona el casino municipal. Eso, por supuesto, puede ser cualquier otra política social que se pueda instalar ahí o cualquier nuevo uso que se le pueda dar que la Intendencia estime conveniente. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el casino se cierre para que los montevideanos dejemos de perder todo ese dinero que se podría dedicar a atender otras emergencias que tiene Montevideo. Sin mucha perspectiva de incremento presupuestal para los municipios, el alcalde del municipio C, Damián Salveto, destacó que el tercer nivel de gobierno estaba muy involucrado en el plan integral de limpieza y gestión de residuos que las autoridades departamentales presentaron este lunes allí en la Junta Departamental. El municipio C va a iniciar el 15 de agosto una ronda de mesas temáticas para la elaboración del presupuesto quinquenal. En este plan que se presentó ayer, los municipios están absolutamente involucrados. Y tienen que ver con esto que te hablaba antes de la participación. Hay una idea de que, esto no, por más que la Intendencia haga los mayores esfuerzos, si no es con la colaboración de la gente, si no es en conjunto, es muy difícil que encontremos una solución más definitiva. Claro. O más... ¿Y ya se empezó a trabajar? Sí, el 13 vamos a recibir a Eru en el Consejo Municipal, nos va a presentar el plan para el municipio C, digamos, y estamos recibiendo todos los lunes, cada municipio recibe los avances que va teniendo el plan a nivel departamental. A nivel presupuestal, Salveto dijo que no espera grandes cambios, salvo algún ajuste, según lo transmitido por las autoridades en la Junta de Alcaldes que se realizó el pasado 29 de julio, aunque aún no tienen los números definitivos. Y a nivel general nosotros también planteamos alguna dificultad que tenemos con el presupuesto y que es la cantidad, en nuestro caso y en algún otro municipio también, en la cantidad de recursos que se nos van con los árboles, por ejemplo, ¿no? Con áreas verdes. Nosotros en el municipio de Calles Internas tenemos 30.000 árboles. Si quisiéramos podarlos todos en un periodo, el presupuesto incluso no nos alcanza. En un promedio de 5.000 pesos por árbol, es muy difícil que podamos enfrentar eso. ¿Qué atraso tienen? ¿Tienen atraso de años? Y sí, más o menos de 2 o 3 años. Esto, si bien parece mucho, o sea, como te decía, al tener 30.000 árboles, es muy difícil poder dar respuesta a todos el mismo año. A partir del 15 de agosto, el municipio C iniciará mesas temáticas para elaborar de forma participativa el plan de desarrollo municipal para los 5 años que se presentará el 10 de octubre.
15 días antes de la mayor incautación de cocaína de la historia en Uruguay, 2 toneladas, la policía de Brasil había incautado otros 1000 kilos de la misma droga y todo indica que pertenece a la misma organización responsable del cargamento hallado el domingo en Punta Espinillos. La marca Hermes, hallada en los ladrillos de cocaína secuestrados en ambos países, da la pauta de que se trata de un mismo cártel involucrado que, según los datos de la policía brasileña, tendría a Bolivia como origen de la droga y a Europa como destino. La marca Hermes, que apareció en parte de las 2 toneladas de cocaína que la policía incautó este domingo en Punta Espinillo, no es nueva. Ya apareció varias veces en los últimos años, tanto en la región como en Europa, la última vez en Brasil una semana antes del procedimiento uruguayo. Y si bien este lunes en conferencia de prensa el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que no hubo colaboración extranjera de ningún tipo y que las investigaciones habían comenzado en abril, fuentes policiales indicaron a El Observador que la Policía Nacional recibió información clave sobre el cargamento. La nota no revela de dónde provino esa información, pero son conocidos los ámbitos naturales de coordinación regional de las policías del Mercosur, como así también de la región y del mundo por intermedio de Interpol. En este sentido, hay cercanía de las fechas del operativo en Uruguay con la mayor incautación del año de cocaína en Brasil, tal como lo registraron los medios locales. Ocurrió el 11 de julio cuando la Policía Federal detuvo 2 camiones en el estado de Mato Grosso do Sul, hallando 1000 kilos de cocaína con 3 logos distintos, siendo Hermes el más repetido. En la conferencia de prensa del lunes, el ministerio informó que hasta ese momento se había inspeccionado la mitad de las 2 toneladas de drogas fraccionadas en ladrillos, en los cuales se veían 2 logos, uno con grafías asiáticas y el otro con el mismo Hermes París que en Brasil. Ya en abril de 2023, la policía brasileña había hallado en camiones procedentes de Bolivia 484 kilos de cocaína Hermes, mientras que en octubre de 2024 hubo otra incautación del mismo producto, pero en Roma. Todas las crónicas refieren a la procedencia suramericana del cargamento y boliviana de la droga, siendo este un circuito dominado en los últimos 10 años por el narcoprófugo uruguayo Sebastián Marcet, que por última vez fue visto en Bolivia en julio de 2023. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y les contamos que la Universidad del Trabajo, en acuerdo con la Universidad de la República, lanzó el programa MATEM. Busca facilitar el pasaje del bachillerato a la educación terciaria. Además, a través de ese acuerdo se podrá obtener créditos en la universidad para los estudiantes que participen de este proyecto. La directora general de UTU, Virginia Verderese, el subdirector de la institución, Wilson Neto, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y representantes de la Universidad de la República presentaron el proyecto MATEM con el fin de disminuir la brecha entre el bachillerato y la educación universitaria, con el fortalecimiento de la enseñanza de matemática y el incentivo de créditos para el ingreso a facultad. Caggiani indicó que para él es un día a celebrar y para aprovechar en términos de planificación de lo que los estudiantes quieren hacer. Afirmó que con esta iniciativa los estudiantes tendrán un conjunto de créditos que van a estar usando a partir de que hay 2 instituciones que se pusieron de acuerdo. A mí lo que me parece interesante de esto, además, es pensar esto como un experimento que pueda sumar después a secundaria, al Consejo de Formación en Educación, a Terciario de UTU y a la UTEC, agregó. Verderese dijo a los estudiantes presentes en el lanzamiento que el objetivo de las autoridades de UTU es que los alumnos tengan esta coordinación de ciclos y apoyo, después créditos en la formación terciaria, lo que le parece una alianza sumamente importante. Agregó que buscan que los espacios de coordinación de ciclos sean acompañados, que los estudiantes no sientan ese escalón tan importante cuando se pasa a la formación terciaria. Crece la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Rusia luego de que Moscú anunciara que abandona las restricciones sobre misiles de corto y mediano alcance. La medida es en respuesta al amenazante despliegue de submarinos nucleares decidido por el presidente Trump ante supuestas amenazas rusas y la falta de voluntad de Putin de terminar con la guerra en Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este martes que Moscú se considera con derecho a tomar medidas para desplegar misiles terrestres de corto y mediano alcance, debido a que la situación se desarrolla hacia el despliegue de armas estadounidenses de este tipo en Europa y la región de Asia-Pacífico, por lo que Rusia ya no se considera vinculada a un tratado de misiles clave con Estados Unidos. Moscú denuncia que Washington ha procedido en los últimos años a realizar ensayos, iniciar la producción en serie de ese tipo de armamento y preparar la infraestructura para su futuro emplazamiento, y subraya que desde 2023 Estados Unidos ha desplegado un número sin precedentes de sistemas en Europa capaces de portar misiles de corto y medio alcance con un notorio cariz antirruso. El anuncio ocurre 3 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump informara sobre el despliegue de 2 submarinos nucleares en puntos desconocidos en respuesta a una supuesta amenaza rusa. En diciembre de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin ya había adelantado que debido a las crecientes actividades de Estados Unidos en ese ámbito, Rusia podría verse obligada a levantar la correspondiente moratoria. El comunicado de la Cancillería rusa sostiene que, como resultado de tales acciones de Occidente cerca de sus fronteras, aparece y se intensifica la potencialidad de misiles desestabilizadores que suponen una amenaza directa para la seguridad de su país, asegurando que este desarrollo de los acontecimientos tiene un grave impacto negativo y consecuencias perjudiciales para la estabilidad regional y mundial, incluyendo un peligroso aumento de la tensión entre las potencias nucleares. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:30 o mañana la primera edición de MBD Noticias a las 8. Que pasen muy bien. El senador Álvaro Delgado presentó renuncia a su banca en la Cámara Alta para dedicarse exclusivamente a su responsabilidad como presidente del directorio del Partido Nacional. Con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, la Cámara de Senadores aprobó la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, para recibir explicaciones y fundamentos de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El interpelante será el senador Sebastián da Silva. El vicedirector ejecutivo del Instituto Uruguay 21, Martín Mercado, dijo a MBD Noticias que el presupuesto del organismo se redujo en 35% desde el año 2020 y anunció que se está trabajando con el Ministerio de Economía con el objetivo de recuperar el nivel de asignación presupuestal anterior. La industria nacional no tiene un crecimiento acorde a la necesidad del país. Hay incertidumbre y problemas de competitividad en el sector, dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García. El alcalde del municipio C, Damián Salveto, destacó que el tercer nivel de gobierno está muy involucrado en el plan integral de limpieza y gestión de residuos que las autoridades departamentales presentaron este lunes a la Junta Departamental. Crece la escalada de tensión entre Estados Unidos y Rusia luego de que Moscú anunciara que abandona las restricciones sobre misiles de corto y mediano alcance en respuesta al amenazante despliegue de submarinos nucleares decidido por el presidente Donald Trump ante supuestas amenazas rusas y la falta de voluntad de Vladimir Putin de terminar con la guerra en Ucrania. La Federación de Trabajadores de ANCAP levantó la ocupación que mantenía desde esta mañana en la planta de La Tablada, luego de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los convocara a una instancia tripartita de negociación que tendrá lugar a la hora 14. El sindicato reclama mayor ingreso de personal frente a una situación de mínimos históricos que atraviesa la empresa estatal.